Muy bien. Entonces, todos ustedes conocen cuál es la dinámica. Vamos a ir hablando algo sobre la palabra de Dios, pero dado que es un café con el pastor, todos pueden participar, comentar, preguntar, como quieran, ¿de acuerdo? Así es que está abierto para que todos puedan participar e interactuar. Así es que vamos a iniciar. Los invito a que abran sus Biblias en Lucas capítulo 2, verso 41. Lo voy a poner también aquí en la pantalla cuando lo encuentre. Ok. Lucas 2:41. Lo voy a leer, ahí lo tienen ustedes en la pantalla, pero ojalá que lo tengan en sus Biblias. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, está hablando de Jesús, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando ellos que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y, ah, y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, regresaron a Jerusalén a buscarle. Y aconteció que 3 días después de que le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te buscábamos con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscaban? ¿No saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia con Dios y con los hombres. Muy bien. Muy bien. Así es que ustedes pueden ver que Jesús apenas tenía 12 años y este relato ubica a Jesús en el templo, hablando con los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Pueden ustedes darse cuenta que había un doctorado en ley. O sea, la gente, los fariseos sobre todo, se metían en aprenderse todas las cosas de la ley y había un doctorado en leyes. Ah, y ellos, nos dice aquí la palabra, que se asombraban de las preguntas y las respuestas, de la inteligencia que tenía Jesús. Ustedes pueden ver que los padres, José y María, pues habían regresado a la ciudad de Nazaret. Ya llevaban un día de camino cuando se dieron cuenta que no venía con ellos. Para ellos era algo normal, toda la gente que se había desplazado desde Nazaret, pues con ellos iban regresando y ellos pensaban que iba con alguien más. Y cuando se dieron cuenta, pues no iba entre ellos Jesús. Así es que regresaron rápidamente para buscarle, y lo encontraron en el templo estudiando la palabra de Dios. Y Jesús, escuchen la respuesta es esta: ¿por qué me buscan? Escuchen bien a Jesús, ¿por qué me buscan? ¿Qué acaso no saben dónde encontrarme? En los negocios de mi padre me es necesario estar. Pati, levantaste tu mano, Pati, pero no te oímos. ¿Qué tan cierto es que, que Jesús cuando era niño hacía ya milagros?
No, 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 no. La palabra de Dios no nos lo dice. Ninguno de los evangelios muestra que él estuviera haciendo algún tipo de milagro. No, no, no es verdad. De esa edad de chiquito, ¿no? Que Sí, no, ya... no, nada de eso es cierto. mm, Realmente el ministerio de Jesús inició cuando fue bautizado del Espíritu Santo. mm, En ese momento es cuando da inicio. Así es que no, 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 no es verdad. Lo que sí podemos nosotros ver es que Jesús sabía que él era el Hijo de Dios, él se identificaba, él lo tenía dentro de sí. El Espíritu Santo que habitaba dentro de él mm. lo identificaba como Hijo de Dios. Por lo tanto, él mismo dice, ¿por qué me buscan? ¿Acaso no saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Eh, Algo que Mm, ustedes deben de comprender de estas palabras de Jesús es que en ese tiempo no había universidades. Ahorita en la plática previa, yo le estaba preguntando a Unice qué estaba estudiando. Ella me dijo que estaba estudiando administración de empresas, de entretenimiento. Y esa es una carrera que ella decidió estudiar, a eso se quiere dedicar y está muy bien, o sea, es una decisión que hoy día los jóvenes, nuestros hijos tienen, pueden elegir qué es lo que quieren hacer en la vida. Pero en aquel tiempo, en esos tiempos, no había universidades. De hecho, la costumbre judía, la escuela solamente era para enseñarles a los niños acerca de la ley de Moisés, enseñarles lo que mm. decía la ley de Moisés. Pero eran los padres los que tendrían que enseñar a sus hijos, los enseñaban a leer, les enseñaban a escribir, les enseñaban todas las cosas. Y para que el hijo pudiera ganarse la vida, sobre todo los hombres, pues aprendían el mismo oficio que tendría el padre. Así es que si el padre amaba a su hijo, pues tenía que enseñarle muy bien todas las cosas de su oficio para que pudieran valerse de la vida cuando crecieran. De esa manera, entonces, pues el que era hijo de un herrero, pues iba a ser un herrero. El que era hijo de un carpintero, como el caso de Jesús, pues iba a ser un carpintero. Así es que los hijos heredaban el oficio de los padres porque estos eran los que lo enseñaban. No había, no sé, un hijo de un carpintero que él dijera, pues a mí me late que quiero ser pescador. No, 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 no se podía. No había quien le enseñara. Los padres enseñaban a los hijos, no había algún tipo de escuela o una universidad que preparara a los muchachos. Así es que las generaciones eran dadas a partir del padre hacia los hijos, incluso en lo que ellos se iban a dedicar. Y esto es desde el inicio, ¿eh? Esto desde Génesis, Génesis 4, 20 y 21, si alguien lo puede leer, por favor. Génesis 4, verso 20 y 21. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocaban arpa y flauta. Entonces, fíjate que cómo se daban las generaciones, ¿no? Nos dice aquí que Jabal es el padre de todos los que habitan en tiendas y crían ganados. Entonces, desde ese tiempo estamos hablando del Génesis, estamos hablando de los primeros tiempos, estamos hablando de que Jabal lo que hizo fue una dinastía de ganaderos. Eso es lo que hizo, ¿no? Es una dinastía de ganaderos. En el caso de Jubal, lo que hizo fue una dinastía de músicos. Así es que
los padres heredaban talentos y heredaban pues las cosas que ellos hacían hacia, hacia sus hijos. Así es que pues Jesús tenía que aprender el negocio. A los 12 años era un muchacho que estaba en pleno aprendizaje y necesitaba aprender el negocio al que se iba a dedicar. El asunto es que no entendieron bien lo que Jesús les estaba diciendo, porque lo que Jesús dijo es, en los negocios de mi padre me es necesario estar. O sea, tengo que aprender el negocio de mi padre. Y no era exactamente el de la carpintería. Tengo que aprender el negocio de mi padre, en ese negocio me es necesario estar. ¿Dónde encontrar entonces a los hijos de Dios? ¿Dónde es en donde nosotros podemos encontrarlos? Porque dijo Jesús, ¿por qué me buscan? Andan buscándome en diferentes lugares, pues que no saben en dónde estoy. Es chistoso que alguien busque cosas en donde no las hay. Se busca en donde hay, ¿verdad? Si alguien quiere comprar clavos, pues va a una clapalería, no va a una tienda de alimentos. Si alguien quiere comprar frutas, pues va a una tienda de alimentos y no va a, no sé, a una ferretería. No puedes llegar a la ferretería y decir, señores, tiene, deme un kilo de plátanos, ¿verdad? Pues, obviamente así no es. Se busca en donde hay. Entonces Jesús dice, pues ¿por qué me andan buscando en donde no debería de estar? En los negocios de mi padre me es necesario estar. Aquí es en donde yo tengo que estar. Entonces, bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes son hijos de Dios? A ver, levanten su manita. Entonces, la pregunta que yo les haría es, ¿en dónde deberíamos de buscarlos a ustedes? Si algún día hay que buscarlos, ¿en dónde los tendríamos que buscar a ustedes? ¿Los buscaríamos en las tradiciones de la religión? Los buscaríamos en los pensamientos lógicos, en las cosas racionales, los buscaríamos en las parrandas, en alguna parranda, en alguna fiesta, los buscaríamos en un antro, los buscaríamos en algún tipo de distractor o los buscaríamos en los negocios del Padre. Porque el Hijo, dijo Jesús, en los negocios del Padre es necesario que Él esté. Es una primera reflexión simplemente que yo quiero darles. Ustedes son hijos de Dios. ¿Y en dónde andan? este, eh, eh, ¿A qué se dedican? ¿Qué andan haciendo? Porque en realidad a lo que te dedicas habla de tu padre. ¿Sabías eso? A lo que te dedicas habla quién es tu padre. Mm. Vean, vean esto que les voy a contar. Ya durante el ministerio de Jesús, eh, ustedes pueden ver que Jesús siempre tuvo muchos conflictos con los religiosos de su tiempo, tuvo mucho conflicto con los fariseos, tuvo conflicto con los saduceos, etcétera. Y entonces en una ocasión los fariseos vinieron con Jesús y le dijeron, si tú eres el Cristo, ya dínoslo, dínoslo claramente, no nos dejes confusos, tenemos dudas, tenemos incertidumbre acerca de ti. Y Jesús les contestó algo muy interesante. Vean ustedes Juan capítulo 10, verso 36 al 38, alguien que lo pueda leer. Juan capítulo 10, del verso 36 hasta el 38 inclusive. ¿Quién lo puede leer? Yo, ¿Quién dijo yo?
Yo. Bien, Marichuy, vamos. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Miren la contestación de Jesús. Ustedes pueden ver que en la Biblia había más de 300 profecías que declaraban cómo sería el ungido de Dios, de dónde vendría el Cristo, muchas profecías que apuntaban hacia el Mesías. Y Jesús cumplía todas esas profecías, en él se cumplían todas ellas. Así es que cuando pues los doctores de la ley, los escribas, fariseos, todos ellos le preguntaban, ¿tú eres el Cristo? Dínoslo. Era yo creo que muy sencillo para Jesús, me imagino tal vez decirles, miren, pues en la Biblia ustedes saben que está esta profecía, pues yo la cumplo esta otra profecía, pues yo también la cumplo. Está esta profecía, pues vean. Y entonces él podría haber hecho todo un análisis profético acerca de las escrituras que hablaban sobre el Mesías y decirles cómo todas ellas se cumplían en su persona, de tal manera que pudiera haberlos convencido a ellos a través de la palabra profética, a través de el estudio de las escrituras, pero no fue así. La respuesta que Jesús les dio fue, pues yo soy el Hijo de Dios y vean las obras. Dice aquí que querían apedrear a Jesús porque él decía que era hijo de Dios y querían apedrearle porque al decir que era hijo de Dios se estaba haciendo igual a Dios. Entonces ellos decían que era una blasfemia, dice. Vuelvo a leer el 10:36, dice, al que el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen que blasfema porque dije, hijo de Dios soy. Pero miren la respuesta de Jesús, dice él, vean las obras que hago. El hijo de un carpintero hace mesas, hace puertas, hace, no sé, muebles. El hijo de un herrero, pues hace cosas de herrería. El pescador, pues va y pesca, pues es obvio, pero vean las obras que yo estoy haciendo. Esas obras hablan de quién es mi padre. Les decía a ellos, si no me pueden ustedes conocer a través de las escrituras, pues conózcanme a través de mis obras, a través de las cosas que yo estoy haciendo, dice Jesús. Es muy interesante esto, porque igualmente nosotros podríamos decir que somos hijos de Dios y podríamos dar muchos datos bíblicos acerca de por qué somos hijos de Dios. Si una persona viene contigo y te dice, oye, tú dices que eres un hijo de Dios, ¿por qué dices que somos hijos de Dios? Todos somos hijos de Dios. No, no es cierto, fíjate que no todos somos hijos de Dios. Mira, aquí la Biblia dice esto, aquí la Biblia dice el otro. No, no, no todos somos hijos de Dios, pero yo sí soy un hijo de Dios. Ay, ¿y por qué tú sí eres un hijo de Dios? Pues mira, la evidencia más importante de que yo soy un hijo de Dios es el Espíritu Santo que vive en mí. Tú puedes decir, porque creo en Jesús, he recibido potestad de ser hecho hijo de Dios. Tú puedes decir, la Biblia dice que todos los que le recibieron son hijos de Dios. Tú puedes darles un montón de datos bíblicos acerca de que tú eres un hijo de Dios y estás bien, ¿eh? O sea, no estás diciendo mentiras, tú estás verdaderamente hablando con la palabra de Dios y está correcto, estás hablando de tu fe, estás hablando de lo que tú crees
Y qué bien que tú puedas defender tu posición de hijo de Dios a través de las escrituras. Pero mira bien que lo que Jesús dice es que un hijo de Dios debe de ser conocido no a través de lo que él dice. Un hijo de Dios no debe de ser conocido porque se sepa la Biblia y hable de ella y dé estudios bíblicos acerca de quién es Él, sino que a un hijo de Dios se le debe de notar. Un hijo de Dios debe de andar en los negocios de su padre y debe de andar haciendo las obras de su padre. Si es hijo de Dios, las obras de su padre es necesario que haga, es necesario que se vean las obras del Padre en él. Nosotros podemos hablar mucho acerca de lo que dice la Biblia, pero la gente no ve una evidencia. La evidencia está en nosotros. La evidencia del Espíritu Santo vive en mí y por ella yo sé que soy un hijo de Dios, pero las demás personas no ven al Espíritu Santo que vive en mí. Lo que ellos pueden ver es cómo se manifiesta el Espíritu Santo que vive en mí. Lo que ellos pueden ver son las obras que yo hago a través del Espíritu Santo que vive en mí y que me hace un hijo de Dios. Entonces, esto es algo interesante. ¿Cuáles son los negocios del Padre que hacían a los cuales Jesús hacía referencia y decía, vean las obras que estoy haciendo y por esas obras conozcan que soy un hijo de Dios? Si nosotros entonces vemos cuáles son esas obras, nosotros podremos también entender pues a qué se dedica el Padre, ¿verdad? Porque Jesús lo ha dado a conocer. Dice la palabra de Dios que de acuerdo a la ley nadie conoció a Dios, pero el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Eso lo dice Juan capítulo 1. Entonces, ¿qué negocios o cuáles son las obras de Jesús? Bueno, pues ustedes pueden ver a Jesús todos los días sanando enfermos. Todos los días echando fuera demonios. Todos los días predicando acerca del reino de Dios, anunciando buenas noticias del reino de Dios. Todos los días dando ánimo a la gente que estaba apachurrada, que estaba desgastada, les daba nuevo ánimo, los fortalecía. Esta es la obra que Jesús estaba haciendo todos los días. Así es que estos son los negocios del Padre. El negocio del Padre pues está en sanar a las personas que están enfermas, en darle ánimo al que está apachurrado, darle una nueva alegría al que está triste, darle un nuevo comienzo al que cree que ya no hay esperanza, echar fuera a los demonios que los están oprimiendo. Esas son las obras a las que se dedicaba Jesús y por ellas Él dice, deben de ustedes de conocer que yo soy un hijo de Dios. Yo entonces hago una segunda pregunta. La primera pregunta que yo les hice es, ¿en dónde andan? ¿Andan en los negocios del Padre o cada quien anda en su propio rollo? ¿Andan en los negocios del Padre o cada quien con sus propios intereses? Andan en los negocios del Padre. Los negocios del Padre también es estudiar la Biblia, entenderla, conocerla, recibir del Espíritu de Dios, estar en comunión con Él. Eso a los 12 años Jesús estaba haciendo eso, se estaba preparando. Y dice la palabra que iba creciendo en estatura, en gracia y, con Dios y con los hombres. Pero yo quiero hacer una segunda reflexión. La segunda reflexión es, ¿cuántas personas sabrían que tú eres un hijo de Dios por lo que tú haces? No por lo que tú dices, sino por lo que tú haces. Y se vale que participen, digo, nada más están escuchando.
A ver, ¿quién me quiere contestar? A ver, sí, Rebe. No, yo se lo puedo. Ahí Rebe. voy, ya, es que no podía prender el micrófono. Precisamente era lo que estábamos pensando, bueno, platicando aquí en la casa. Nos pasó hace unos días, estaba precisamente yo en la casa de Patty, cuando me hablaron por teléfono de una prima mía que estaba muy grave. Y la verdad, cuando hablé con ella estaba muy mal, pero ella se ha dedicado a la hechicería y en lo personal y de manera muy particular, ella no quería saber nada de mí. Entonces, pues cómo estaría de mal que quiso hablar por teléfono, bueno, permitió que yo hablara con ella por teléfono. Entonces le llamé, pues ahora sí que dije, pues a ver qué pasa, porque pues toda la vida me ha hecho muy latente que no me puede ver ni en pintura. Cuando hablé con ella, estaba verdaderamente, no podía respirar, no podía hablar. Le dije, no te preocupes, no hables para que no te fatigues, pero ve repitiendo en tu espíritu lo que vamos a hablar. ¿Quieres que ore por ti? Sí, O sea que como seguía sin poderte hablar. sí, sí, ella pues, sin poderme, primero porque no quería y después porque no podía, pero yo en ese momento pues le dije, Señor, pues ahí te voy, porque pues igual y ahorita van a empezar a salir chamucos de aquí y demás. Entonces empecé a orar por ella. Mi primer sorpresa fue que conforme fue avanzando la oración, ella de repente empezó a hablar, pero como si no estuviera enferma, empezó a hablar y empezó a repetir la oración, aunque yo le había dicho que no se esforzara. La llevé a que aceptara a Cristo, no pasó de allí. Nada más lo que me sorprendió es que ella pudo hablar y que hizo la oración. Y le dije, vamos a seguir orando por ti. Tal vez no te voy a estar hablando por teléfono, pero seguir orando por ti. Pero tú hoy eres salva, tú ya eres salva y tú ya eres sana por el poder de Jesucristo. Pasó y apenas me habló Ruth, mi prima, en estos días y me dice, oye, ¿qué le dijiste a Patricia? Pues esto y esto, la llevé a que perdonara también y demás. Dice, bueno, pues casi te andan buscando porque se armó el show después de que de que oraste por ella. Resulta que cuando entraron a su recámara, ella estaba gritando, berreando, no sé qué tanto le pasó, y pues querían saber qué le había dicho yo porque pues, estaba bien enojado el esposo. Pero le digo, ¿sabes qué? Eso es lo que menos me importa. Yo sé que el Señor hizo la obra. Ella recibió a Cristo con todo su corazón porque yo lo pude incluso percibir y resulta que pues ella ya la libró. Ya de hecho ya ella se había despedido de su familia porque creían que no pasaba de ese día o del otro día y está sana, gracias a Dios, se está recuperando, pero sobre todo creo yo que fue liberada en ese momento. Así es que yo le decía a unas personas que dicen que ahora cómo puede andar uno en los negocios del Padre si no hay congregaciones. Digo, pues es que el negocio del Padre es en todo el mundo. Exactamente, ese es el punto interesante. Los negocios del padre no es ser pastor, los negocios del padre no es tener un ministerio musical para alabar al Señor, solamente claro que es una parte importante de los negocios del padre, pues alguien tiene que ser pastor, alguien tiene que ser el que alaba al Señor, etcétera, ¿no? Pero los negocios del padre pues están en la calle. O sea, los negocios del padre están en las casas, los negocios del padre están en el trabajo, en el negocio, los negocios del padre están afuera. Jesús no desarrollaba los negocios del padre en las sinagogas, que también en la sinagoga predicaba, pero no en el templo, que también iba al templo ahí y predicaba, pero principalmente los negocios del padre fueron desarrollados en la calle, en el campo, en las ciudades, donde está la gente afligida, donde está la gente amolada, donde está la gente entristecida, donde está la gente apachurrada. Ahí
ahí hay negocio. Ahí hay negocio. Si alguien está buscando negocio, o sea, que dice, pues ¿dónde están los negocios del Padre? Pues el negocio está en la calle, ahí está el negocio. En cada persona afligida, ahí hay negocio. En cada persona enferma, pues ahí hay negocio. En cada persona, eh, sin ilusiones, ahí hay negocio, ¿no? En cada persona oprimida por el diablo, ahí hay negocio. Y no me digan ustedes que alrededor de ustedes no hay personas así. O alguno vive en un lugar en donde no haya ninguna persona oprimida por el diablo. Nadie dice nada. ¿Eh? ¿Verdad que sí hay oprimidos por el diablo por todas partes? ¿Hay personas tristes? Sí, Oscar. Sí, Rubén. Yo creo que, yo creo que sí hay, lo dice la palabra, ¿no? La mies es mucha y los obreros son pocos. Y si hay trabajo, hay mucho trabajo. El tema es discernirlo, identificarlo, y cuando estás metido con el Señor, estarás de acuerdo que las señales te siguen. No andas tú siguiendo a las señales te siguen. Y entonces abres la boca, sueltas la palabra, y entonces las cosas empiezan a suceder con poder, porque para eso lo acabas de mencionar tú hace unos días. Cuando se predica el evangelio, se predica con poder, y las obras del Padre, lo que acabas de hablar de la sanidad, de echar fuera demonios, el predicar las buenas noticias, el darle ánimo a la gente, lo tienes que hacer con poder, para que la gente reciba todo eso con poder, sea manifiesta la gracia de Jesús. Pero yo te puedo comentar, al menos en mi experiencia, cuando tú te atreves a mandar un WhatsApp, o cuando tú te atreves a acercarte a una persona que Dios te dice que sabes que hay algo en esa persona, es impresionante cómo la gente responde, cómo la gente te comenta automáticamente y te dice, yo estaba esperando una palabra de Dios, y ahí está el negocio, y le das gracias a Dios porque te atreviste a hacerlo, ¿no? Porque no te avergüenzas del evangelio y sueltas la palabra, y entonces ahí es donde viene la salvación para las almas de las personas, y es cuando estás ocupado, obviamente, en los negocios del Padre, ¿no? Es atreverse a hacer las cosas. Pero sí hay trabajo, mucho trabajo, mucho. Simplemente aquí en la privada donde vivimos, simplemente así hay 3 familias que están así como que hambrientas por conocer más de la palabra del Señor, con los alumnos, los papás de Adriana dando clases, en los trabajos, en todos lados hay necesidad, en todos lados hay trabajo por hacer. Exacto, o sea, es que es muy fácil de identificar en dónde hay negocio, ¿no? Donde hay una persona con necesidad, donde hay una persona dañada, donde hay una persona amargada, donde hay una persona afligida, ahí hay negocio. Ahora, hay algo interesante en el caso de Jesús, él empezó a hacer bienes, a sanar a las personas, etcétera, y ocurría algo padrísimo que él ya no andaba buscándolos, ya se los traían. O sea, la gente decía, conozco a alguien que puede hacer algo contigo, ven, yo te llevo. Y se los llevaban a Jesús. Nos dice la palabra que cuando él llegaba a Capernaum, toda la ciudad de Capernaum salía con gente, ¿no? Ah, mira, necesitamos un milagro, y iban con Jesús, ¿no? Porque sabían que en él había una respuesta de parte de Dios. Una siriofenicia, que es una mujer cananea, es una mujer no judía, supo que Jesús sanaba, y fue con él para que sanara a su hija, y soportó quién sabe cuántas cosas,
el rechazo, el desaire y de todas las cosas con tal de obtener un milagro para su hija. Así es que la gente, cuando saben que tú eres un hijo de Dios, pues la gente va y te busca, porque saben que hay respuesta de parte de Dios para ellos. E incluso saben que hay una palabra de consejo, una palabra de sabiduría, saben que hay una palabra de ánimo. Entonces, la gente va a recurrir a ti cuando vean que tú eres un hijo de Dios, no cuando escuchen que tú les dices que tú eres un hijo de Dios y que ellos no son. Ustedes no son hijos de Dios porque ustedes andan en otras cosas. Yo sí soy un hijo de Dios porque el Espíritu de Dios vive en mí y bla, 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 y les das una cátedra y todo el rollo, nadie te va a pelar. Cuando ven que eres un hijo de Dios, entonces saben a quién recurrir, saben quién es el que tiene el negocio del Padre, saben quién es el que tiene el poder, la palabra correcta para ellos. Así es que es interesante esto, ¿no? Entonces yo les vuelvo a preguntar, ¿sabe la gente que tú eres un hijo de Dios por lo que ven de ti? Esa es una reflexión que yo quiero que ustedes allí la tengan, ¿ok? Yo creo que como hijos de Dios nosotros deberíamos de formar una dinastía como estos hombres, ¿no? A ver, ¿cómo se llamaban? Jabal, que era el padre de todos los ganaderos, y Jubal, el padre de todos los que tocaban instrumentos de arpa y flauta. Entonces estos generaron una dinastía y sería padrísimo que nosotros pudiéramos ser una dinastía de los hombres que llevan paz, de los hombres que llevan buenas noticias, de los hombres que animan, de los hombres que sanan, de los hombres que quitan todas las opresiones de la gente. ¿No les gustaría que así fuéramos conocidos? Yo digo, esta es una dinastía de los hijos de Dios. Ahora, vamos a ver esto, vamos a ver esto. Mateo capítulo 3, verso 13 al 17. ¿Quién lo puede leer? A ver, ibas a decir algo, Oscar. Dale. Hola, Hola. yo quería, hola Rubén. Quería preguntar algo. Bueno, ahorita que estaban hablando de si Dios se ve o es necesario hablar. No sé, bueno, depende, yo creo que depende mucho del contexto. Yo le decía aquí a Oscar que, por ejemplo, él sigue mucho de señales de Dios y va por la calle y puede predicar con mucha facilidad y no es necesario que una persona lo haya visto para saber que es un hijo de Dios. Entonces, bueno, de esa manera Dios utiliza a Oscar para que por medio de la palabra, por medio de su voz, de su boca, dé a conocerlo. Pero, por ejemplo, si Oscar está en un trabajo, es una persona que se le nota, que tiene algo completamente diferente, que brinda una paz que otra persona no puede brindar. Y es cuando le preguntan, o igual, y yo me imagino que sí, ¿no? Ha habido personas que le preguntan, pues, ¿qué tienes de diferente tú o qué pasa, ¿no? Y es cuando se le acercan a Oscar sin necesidad de haber abierto la boca o sin haber predicado algo, haber dicho algo. Entonces, no sé si dependa del contexto en donde te envuelvas o donde estés para poder utilizar lo que Dios te ha dado. Porque digo, En todas las cualquier, personas, en al final cualquier, del día nos movemos. ¿Mande? yo creo que en cualquier contexto, mira, en el trabajo que tú estás diciendo, ¿no? Que es algo que todos nosotros en algún momento pues estamos en algún tipo de trabajo, ¿no? Y en ese trabajo pues nos ven. Yo te puedo decir, en el tiempo en el que yo estuve trabajando en una empresa de Goodyear, hubo un
un tiempo yo fui el gerente de los negocios de equipo original de Goodyear con las armadoras, pues, de autos. Y entonces yo les hablaba continuamente, pues, a los clientes, pues, para ver cosas del negocio, ¿cierto? Pero regularmente mm, yo me despido de la gente diciéndole, Dios te bendiga, nos vemos, bendiciones, Dios te bendiga, bye. Y ese Dios te bendiga a lo mejor puede resultar muy común, ¿no? Todo mundo dice Dios te bendiga. Nada más que cuando el Dios te bendiga viene de parte de Dios, o sea, cuando viene de parte de un hijo de Dios, pues tiene poder, como bien lo decía Oscar, ¿no? Entonces resulta que había una clienta, era ella de cuestiones agrícolas, era equipo original, pero de una cuestión agrícola, y ella todos los días me hablaba. Yo ya sabía que tenía una llamada de esta clienta. Entonces platicábamos de diversas cosas, y un día íbamos a colgar ya y me dice, oye, espérate, falta algo. Y le digo, ¿qué falta? Dice, pues para lo que te hablé. Yo siempre te hablo por una sola razón. Y le digo, ah, sí, a ver, ¿cuál es? Siempre me dices, Dios te bendiga y bendices mi día. Y yo me quedé, órale, qué interesante, ¿no? O sea, que esta señora reconocía que cuando yo le decía Dios te bendiga, su día era bueno, su día era bendito. Entonces ella ya buscaba que yo le dijera Dios te bendiga, algo tan sencillo, algo tan quizás rutinario, pero tú lo dices con poder porque lo crees. Dios te bendiga pues la bendición viene de Dios, o sea, que Dios te bendiga, no son palabras tiradas al aire, ¿no? No, hoy como mucha gente para despedirse en vez de decir, antes creo que todo el mundo decía Dios te bendiga, hoy dicen cuídate, ¿no? Es la manera de despedirse ya de muchos, cuídate, pues si quieres me cuido, ¿no? Yo prefiero que Dios te bendiga, ¿no? Y de esa manera tú puedes, pues, realmente ser una diferencia, ¿no? Ahorita te puedo decir de mi hijo, de Isaac, que tiene recién que entró en una empresa, ¿no? Y, y lo más interesante que reconocen en él no es que si es muy bueno o algo para lo que hace. Lo que reconocen en él es su actitud. O sea, es que tú tienes una actitud diferente. Es que tú irradias alegría alrededor de todos. O sea, pones a todos los pones contentos, los pones felices. Eso es interesante. Fíjate que tienen prohibido que alguien llegue y les predique o que les hable de algo, o sea, está prohibido en esa empresa hablar de algún tipo de religión o algo por el estilo. Pero lo que él tiene dentro de él pone felices a todos. Hasta los clientes que están enojados, hasta los clientes que están molestos, los pone felices. Y entonces, pues es un activo muy importante de la empresa tener una persona que te cambia el ambiente. Una persona que en vez de que te pone un ambiente de agresión, de tristeza, melancolía o un ambiente de enojo, que te pone un ambiente alegre, oye, esa persona es muy importante, ¿no? Le hace honor a su nombre. Así es. Le hace honor a su nombre. Así es. Sí, dime. Y es a lo que me refería, por ejemplo, ahí va mucho de la mano con los frutos de Dios, ¿no? Que obviamente si tú tienes al Espíritu dentro de ti, pues sus frutos van a fluir porque pues Él es viviendo en ti, vivimos a través de Él. Entonces tus obras pues obviamente van a ser buenas. Y es a lo que me refería muchas veces, damos a conocer a Dios sin abrir la boca, porque es
es nuestra actitud, nuestra forma de ser, la paz que podemos brindar, otorgar a nuestro prójimo, cambia completamente y dicen, bueno, esta persona tiene algo diferente, ¿no? Y es cuando te preguntan, ¿qué pasa? Y ahí es cuando las personas se acercan y es cuando Dios te usa, ¿no? Y puedes predicar de la palabra. Es Entonces, que en realidad Dios te está usando desde antes. O sea, Dios no te usa solamente cuando predicas. Dios te está claro, usando cuando una persona apachurrada y triste, tú llegas y le das aliento. Cuando una persona triste encuentra alegría, cuando cambias el ambiente, cuando una persona, no sé, que le ha ido mal, pues porque tú estás allí empieza a ser bendecido, ¿verdad? Empieza a tener bendición de Dios. O sea, como digo, Lot lo salpicó la bendición de Abraham y se hizo riquísimo. El que tenía la bendición era Abraham, no era Lot. Pero Lot también se enriqueció, porque le salpicó la bendición. Así es que, digo, todos nosotros podemos salpicar de bendición por todas partes, porque somos hijos de Dios. Se va a notar que somos hijos de Dios. La reflexión no es qué tanto estás predicando, no es lo que yo quise decir. La reflexión es cuántas personas saben que eres un hijo de Dios, no por lo que dices, sino por las obras que tú haces. gracias Rubén. ¿Sale? Esa es la reflexión. Ahora, la salvación no se alcanza por obras, ¿ya? Pero Ujú. hemos sido convertidos y hemos sido hechos hijos de Dios para buenas obras. O sea, como bien dijiste, esto es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu se va a ver, se va a manifestar en la forma en la que hablamos, en la forma que sonreímos, en la forma en la que respondemos ante las adversidades, etcétera, ¿no? O sea, ahí se va a ver quién es un hijo de Dios. Ahora, a ver, Mateo capítulo 3, verso 13 al 17. ¿Quién lo lee? Yo, Vianey, Dale, Vianey, del 3 al 17, ¿verdad? por favor. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando Mateo dijo, 3, 13. 3:13, perdón, 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizados por él, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ok. Eh, Estoy seguro que han leído este pasaje muchas veces. Es cuando Jesús fue bautizado en el Espíritu Santo, una paloma descendió sobre él. Estoy seguro que lo han visto muchas veces, incluso representado quizás en alguna pintura, etcétera. Pero déjenme hablarles de del trasfondo cultural que hay en este asunto. Sucede que en la tradición judía, cuando un hijo cumplía la mayoría de edad, y la mayoría de edad en este momento, en este tiempo, eran 30 años, la mayoría de edad se daba a los 30 años, el padre de familia sacaba a su hijo, que pues ya había aprendido el oficio, que ya había aprendido sobre el trabajo que desarrollaba el padre, lo sacaba a la plaza pública y para que todo mundo lo viera y lo escuchara, y lo presentaba delante de toda la ciudad, de toda la población, lo presentaba como quien ya podía hacerse cargo de los negocios
que él tenía. Así es que al presentarlo en la plaza pública, les estaba diciendo, si ustedes quieren alguna cosa, ya pueden verlo con él. Si ustedes quieren algo de mi negocio, ya no lo pueden ver conmigo, lo pueden ver con él y perfecto, está muy bien. Él se hace cargo ya de mis negocios, ya sabe todo, ya es un experto. La misma calidad de las cosas que yo hago, él las va a entregar. Ya está perfectamente capacitado. Así es que a partir de hoy, él tiene la autoridad para poder hablar del negocio de la misma manera que yo lo hago. Esa era la presentación pública. Entonces, a partir de ese momento, todo el pueblo ya sabía, ok, él tiene ya la autoridad, ya no es un aprendiz, ya es un experto, ya es un profesional de ese oficio. Bueno, pues Jesús estaba cumpliendo sus 30 años y no fue José quien lo presentó en la plaza pública como un experto carpintero. No fue José quien dijo a partir de hoy él se va a dedicar a la carpintería. Pueden pedir lo que ustedes quieran, cualquier tipo de asunto de carpintería pueden venir con él porque él ya aprendió todo. Y sí había aprendido, sí había estado con José y sí había aprendido del asunto de carpintería, pero quien lo estaba presentando en la plaza pública no era José, sino que era Dios. Era su padre. Su padre lo estaba presentando delante de todos y estaba haciendo un anuncio muy importante que todos escucharon. Esta voz no la escuchó solamente Jesús, esta voz la escucharon todos, que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¡Wow! El Espíritu Santo estaba siendo derramado sobre Jesús, estaba siendo bautizado en el Espíritu. Este es el banderazo de salida del ministerio de Jesús. A partir de este momento Jesús empezaba su ministerio, no antes, como bien preguntaban, no había milagros, él no hablaba, él no predicaba, sino que fue hasta que el Espíritu Santo descendió sobre él, que empezó a predicar, que empezó a ministrar, que empezó a hacer las cosas. Pero yo quiero que noten algo importante, algo bien importante. Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Eso lo dijo cuando tenía 12 años y todavía no predicaba. Eso lo dijo cuando tenía 12 años y no ministraba a nadie. Apenas estaba aprendiendo, estaba en una fase de aprendizaje y estaba en una parte de preparación a los 12 años para llegar a este momento. Después, con los fariseos y todos ellos, les dijo, pues si no creen en mí por lo que les digo, crean por las obras que estoy haciendo. Vean las obras y todas ellas hablan de mi Padre, hablan de Dios. Ahora bien, pero yo quiero que noten algo interesante. Noten que Dios es el que da testimonio de nosotros ante la gente diciendo, este es mi hijo. Este es mi hijo. Yo quiero que noten esto, O sea, Dios da testimonio. Dios da testimonio ante las personas y dicen, este es especial, este es mi hijo, a él puedes recurrir. Esto es algo bien interesante que tú debes de saber. Si tú eres un hijo de Dios, Dios va a dar testimonio de ti. El Espíritu Santo es el testimonio para ti mismo de que eres un hijo de Dios. El Espíritu Santo que habita en ti es el testimonio de que eres un hijo. Ahora, pero las demás personas van a recibir un testimonio. Y ese testimonio es que Dios mismo los va a enviar hacia ti. Dios mismo dice, Él es el bueno, sobre Él, vayan con Él. Y da inicio un ministerio. ¿Cuál es el mero inicio para que tú puedas
empezar a predicar el evangelio y empezar a moverte en milagros y todo esto. ¿Cuál es ese inicio? Ser bautizado en el Espíritu Santo. Ser bautizado en el Espíritu Santo es un testimonio ante todas las personas de que eres un hijo de Dios y Dios va a dar testimonio de ti ante las demás personas. El Espíritu Santo te va a transformar, el Espíritu Santo va a hacer de ti una persona diferente. Es bueno que tú estés en preparación, es bueno que tú estudies la Biblia, todo esto, pero yo quiero decirte que si tú eres un hijo de Dios, no tengas miedo en moverte como un hijo de Dios. No tengas miedo, no tengas miedo. Dios da testimonio de que tú eres un hijo de Dios y por eso vienen a ti. No sé, ahorita nos estaban comentando, ¿no? De que las personas van a venir a ti. Y sí, así es. Las personas solitas vienen a ti y de repente te empiezan a contar quién sabe cuántas cosas. Y de repente te sacan todas sus penas y te dicen que los problemas que están teniendo y demás cosas. Y entonces tú tienes una palabra que darles a ellos, una palabra de autoridad, una palabra que viene de parte de Dios. Y puedes ministrarles, ya sea con la palabra o puedes ministrarles en oración o puedes ministrarles. Así es que no tengas miedo. Mira bien nuevamente, eh, eh, el Señor es el que te presenta en la plaza pública. Dios mismo te presenta delante de todos en la plaza pública y dice, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo mi complacencia. ¿No te da gusto eso? Dios da testimonio de ti, de tal manera que las obras empiecen a hablar de quién eres. Sí, Eunice. Sí, yo quería comentar algo rapidísimo, porque sí es cierto esto que dices que la gente pues, te busca sin que tú la busques. No sé si sea lo correcto, Ujú. pero a mí pues llevo la mayoría de la universidad en línea, ¿no? Entonces realmente no he convivido con mis compañeros, o sea, no conozco a la mayoría, pero aún así por mensaje, porque ni siquiera es como que nos pidan prender las cámaras ni nada así, o sea, lo poco que participo, pues tengo una compañera que apenas me dijo, oye, ¿me puedes apoyar en esto? Y ya la apoyé y todo, y me empezó a contar que su papá se había enfermado de COVID y que su abuelita también, y le dije, ah, pues tranquila, todo va a estar bien, o sea, tú confía en Dios, yo voy a estar orando por acá, pues calma, todo va a estar bien. Y ya así cada vez que tiene algún problema con su novio, con sus papás, me manda mensaje, oye, fíjate que me pasó esto. Y a veces le digo, pues cuando tengas problemas, ni siquiera, tal vez no te pueda dar un consejo, pero pues estoy aquí para escucharte y pues voy a estar orando por ti. Entonces ya así y de la nada, pues otro compañero me empieza a mandar mensaje y otro y otro. Y es como, bueno, pues si para esto me quieres ocupar, Dios, pues gracias, o sea, porque realmente yo no soy quien da las palabras. O sea, si a mí me preguntan qué es lo que sale, no tengo la menor idea, no tengo la menor idea de cómo es que esas palabras llegan a mi mente, pero tengo las palabras indicadas para las personas y para la situación que están viviendo. Así es. ¿Y cómo es que vienen a ti? Pues porque Dios te está poniendo en la plaza pública. O sea, entendamos eso. Ser un hijo de Dios no puede ser un hijo de Dios este, en la secreta. No puede ser un hijo de Dios que nadie te conozca. No, Y no, no. por más que trates de pasar desapercibido, no puedes, o sea, Dios te pone en alto y Te pone hace en la que, plaza pública. ajá, y como Él va por delante de nosotros, pues obviamente Él es visto por todos. Escucha bien, escucha bien. Hay una voz del cielo que está diciendo, este es mi hijo amado y en él tengo mi complacencia. ¿Ya escuchaste esa voz? ¿Ya escuchaste esa voz? Están hablando de ti. Este es mi hijo amado en quien yo tengo mi complacencia. Y esto en su espíritu, dentro, lo está escuchando la gente.
Así es que la gente es atraída hacia ti porque hay una voz de Dios que dice, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo mi complacencia. Cuando Dios da este anuncio, empiezan los negocios del Padre a funcionar en ti. Así es que cuando veas a una persona sufriendo, puedes decir, aquí hay negocio. Cuando veas a una persona triste, puedes decir, aquí hay negocio. Cuando veas a una persona que no sabe cómo salir de un problema, aquí hay negocio. Cuando veas a una persona amargada, aquí hay negocio. Así es que los negocios andan por todos lados, ¿eh? ¿Cuáles son las utilidades en los negocios del Padre? Las utilidades en el negocio del Padre pues no son monetarias, no es dinero, no es construir catedrales o construir templos. No, las utilidades en el reino de Dios son almas, son gente salvada, gente sanada, gente feliz, gente bendecida, gente que tiene una nueva esperanza, que ve las cosas diferentes, un nuevo futuro. Esa es verdaderamente las utilidades en el negocio del Padre. Así es que, ¿hay negocio o no hay negocio alrededor de ustedes? Ok, nadie me responde. Sí. Entonces, a ver, Diana, ¿hay negocio donde tú andas? ¿Quién le preguntó? Le pregunto a Diana, donde tú te mueves, Dianita, ¿hay negocio o no hay negocio? Sí, sí hay negocio. ¿Verdad que sí hay negocios? Sí hay Sí. negocio. Elizabeth, ¿hay negocio? Liz, ¿hay negocio? Mucho negocio, sí. Elizabeth González, ¿hay negocio? Sí, sí hay negocio, bastante. Marichuy, contigo ya ni te pregunto, ¿verdad que sí hay negocio? Y un buen, y más que nada con niños. Con niños, interesante, con niños. Hay Sí. negocio ahí, hay negocio. Tete, ¿hay negocio? Sí, hay negocio. Donde Juan sea. Manuel, ¿hay negocio? Muchísimo, hay mucho negocio, Rubén. Me consta eso. ¿Verdad que sí? Raúl, que no te dejas ver. ¿Hay negocio, Raúl? Sí hay negocio y mucho. No se quiere dejar ver, pero ¿verdad que sí hay negocio? Y mucho, Rubén, mucho. Vianey, ¿hay negocio? Mucho, precisamente hace rato una persona me platicaba de una situación que está pasando, ¿no? Sí, Claro. sí. Olga, ya ni te pregunto a ti, Olga, ¿verdad que sí hay negocio? Negocio, muchísimo negocio. Oye, Olga, ¿por qué no les platicas de cómo estás llevando ese negocio y que a lo mejor alguien quiere entrarle contigo a ese negocio que tú estás haciendo, ese negocio del Padre que estás llevando? Sí, bueno, aquí iniciamos un comedor comunitario que le llamamos nosotros Alcance. Y se trata, bueno, en realidad de ahorita por el momento de dar comida corrida a personas principalmente de la tercera edad. Bueno, ahorita son las personas, digamos, limitada la entrada porque es en el patio, pero se trata de compartirles también el evangelio y llevarlos a recibir a Cristo, no solo el alimento material, sino también el espiritual. Ajá, ¿en dónde están? Estamos en Lomas de Cuautitlán, Es una zona, en mi domicilio. es una zona, que tiene muchas carencias, ¿no es cierto? Sí, así es. Entonces, pues iniciamos en octubre, a finales de octubre del año pasado. Paramos en diciembre por el semáforo rojo y en enero, gracias a Dios, volvimos a reiniciar
Sí, es mucha la necesidad, ¿no? Y hemos visto cómo la gente pues ha mejorado, incluso ya vienen para orar o sea, piden oración en particular, ¿no? Y además del alimento se esperan para que las personas que estamos oremos por ellos. Muy bien. Olga, si alguien quiere entrar en ese negocio, ¿cómo te puede contactar? Porque no solamente las personas que están aquí, sino los que van a escuchar esto después pueden contactarte. ¿Cómo te contacta una persona que quiere entrarle a lo mismo que tú estás haciendo? Sí, pues sería a través de mi teléfono celular, o a través de Magda también, o Belén. O sea, a través de WhatsApp, por tu... Así es, Ajá. así es. Alguna A persona través de WhatsApp. que no tenga tu teléfono lo puede hacer a través del chat de oración. De oración, así es, ahí Yo está le en quiero el entrar, teléfono. Olga, y tú te contactas con ella o etcétera, ¿verdad? Claro que sí, así es. Ok, muy bien. Entonces, si hay negocio, Hay mucho negocio. mucho negocio, o sea, para el que diga que no hay trabajo, no hay negocio, no, hay mucho negocio. Ajá, para todas las personas que dicen, y ahora que ya no estamos congregando, ¿en qué puedo servir, pastor? ¿Cómo? Ya se me acabaron las áreas de servicio. No, hombre, ¿cómo crees? En la congregación ser edecán o algo, pues es simplemente un cachito, nada más. El negocio está en la calle. El negocio dentro de la iglesia, el pastor es el que lo ve para ver a las ovejas, para prepararlas, para meterlas en el negocio. Mi trabajo como pastor es prepararlos a ustedes para que sean eficientes, eficaces en el negocio del Padre. Prepararles para ello. Pero el trabajo de todos nosotros es en la calle. Ahí está el negocio. Así es que, ¿quieren ser conocidos como hijos de Dios? Hacer las obras de el Padre. Si alguien no sabe cómo es el Padre, pues a través de ustedes van a saber cómo es el Padre. Si alguien no sabe, bueno, y el Padre es castigador, es mala onda, es rudo. Ustedes van a dar a conocer quién es el Padre. A través de ustedes van a conocerlo porque el Hijo da a conocer al Padre. Ok, ¿alguien más quiere comentarlo? Si no, aquí le dejamos. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Levante su manita. Nadie. Ok, entonces ha quedado Creo claro. que Reinita está levantando su mano. ¿Quién? Pero Ah, Reinita. Ok, Reinita. No te oyes. Tienes que poner tu micrófono, Reinita. Ya. Eso. Mi yerno me inscribió a un club de abuelitos desde Sonora y precisamente hay una señora ya grande que perdió a su esposo hace un año, pero está en depresión y luego sentí su dolor, su apuración y estuve tentada a hablarle directamente, pero tengo que contactarme con las personas, las maestras, para no brincármelas. ¿Cuáles maestras? Porque son unas que nos dirigen las clases, por decirlo así. Nos ponen dinámicas y todo, pero la señora expresó en el grupo, ella piensa que las demás no leímos lo que escribió, pero dijo que está deprimida y todo. Mi primer reacción fue hablarme, pero no quiero brincarme a las maestras. Fíjate pero que sí hay mucho trabajo. en nuestra congregación también hemos preparado un grupo de tanatólogos que precisamente están preparados para poder hablarle a personas que están pasando por duelos y sacarlos de ese duelo y llevarlos al Señor y llevarlos a
empezar su vida, a seguir adelante. Así es que ahí está Goyita en ese grupo, también está Elizabeth, que están ahorita conectados. Así es que, bueno, si tú quieres auxiliarte con ellas Sí. dos, ellas podrían darte tips o incluso podrían participar en una plática con esa persona para ayudarle. Ay, muchas gracias. Yo quiero comentar algo, Rubén. Sí, Goyita. Yo, por ejemplo, a la chica que le estoy dando la célula, que se llama Lady Piña, suena así como gracioso, ¿no? Que ya ves que la otra vez sale y dijo, es la que se roba las piñas o algo así, ¿no? Como Lady Piña. Pero así se llama. Precisamente ella salió de un acompañamiento que yo, a mí me tocó dárselo. Y terminando su acompañamiento, Acompañamiento tanatológico, ya habla como si todos supieran de lo que está hablando. perdón. Bueno, perdón. Y terminando las sesiones, les ofrecemos la célula. Y precisamente de ahí, o sea, ella aceptó, fue de mucha ayuda el acompañamiento y aceptó la célula y es la que estamos llevando ahorita. Y después, no sé si recuerden que en el grupo de oración estuve pidiendo por su cuñada de ella, que perdió a su bebé, era su primer bebé y desafortunadamente pues el bebé murió. Después Laurita me dijo que le ofreciera el acompañamiento tanatológico y pues lo hice así de momento. Al principio pues la chica por su mismo duelo pues así como que no quería nada, incluso no quería saber nada de Dios, pero yo le seguía mandando las cápsulas que tú nos mandas diario. Yo se las seguía mandando a Lady, a su cuñada y a las personas que tengo ahí. Y después ella solita, la chica esta se llama Fernanda Yamilé, me empezó a hacer varias preguntas en WhatsApp y con respecto a esas preguntas pues yo le contesté que si quería recibir el acompañamiento tanatológico, que le iba a servir muchísimo, que lo iba pues le iba a ayudar mucho en el duelo que ella estaba pasando. Y pues ella solita, sin que yo le estuviera insistiendo, ella solita me volvió a contactar y me pidió por favor que sí necesitaba la ayuda, que ya quería la ayuda, que se la diéramos por favor. Entonces, a ella ya la contacté con Laurita y pues parece ser que ya ahorita ya le están dando el acompañamiento. Sí, mira, gracias a Dios. A nosotros nos refieren a mucha gente desde los hospitales para que se les dé el apoyo tanatológico, ¿no? Pero también conocemos a mucha gente, ¿no? En estos días, sobre todo los últimos días de enero e inicio de febrero, aquí en México hubo cualquier cantidad de muertos, hubo muchísimos muertos por esta cuestión del COVID. Entonces, verdaderamente hay mucha gente en este momento que está pasando por duelos, que está pasando por momentos difíciles. Hay personas que no han perdido a un familiar, que han perdido a muchos familiares. Así es que hay negocio, ¿eh? Hay negocio. O sea, mientras haya tristeza, angustia, enfermedad, dolor, preocupación, tristeza en el mundo, hay negocio. Porque nosotros llevamos bendición, llevamos alegría, llevamos fe, llevamos prosperidad, llevamos gloria de Dios para la gente. Así es que hay negocio, hay negocio. Así es que les animo a todos, entren a los negocios del Señor. Gracias. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Gracias. Ok, ¿algo más que quieran comentar? ¿No? Bueno, pues entonces nos despedimos. Que Dios les bendiga muchísimo. Gracias, Rubén. Okay. Igualmente, pastores. Gracias. Muchas gracias. Aquí viene Alejandra. Gracias.
Buenas noches. Gabriel, Gracias, buenas noches. Buenas Sí, noches a todos. Buenas noches. hasta luego. Dios les bendiga. Descansen todos. Bye, bye. Chao, chao. Que te bendiga. Gracias. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bye, bye. Bye.